Mi padre multimillonario arruinó todas mis relaciones, hasta que un hombre no cayó en su trampa de 60,000 pesos. Mi padre tiene una obsesión que nunca ha intentado ocultar: comprobar cuánto vale realmente la gente. No en términos de lo que tienen, sino de lo que estarían dispuestos a hacer para conseguir más. Y su método favorito para hacerlo es tan simple como enfermizo. Deja un reloj de lujo en el baño. Uno ridículamente caro. Un objeto imposible de ignorar. Lo coloca con cuidado sobre el borde del lavabo, como si alguien lo hubiera olvidado ahí por descuido, y luego espera. Siempre espera. Para el resto del mundo, mi padre, Ignacio, es un hombre admirable. Filántropo, empresario brillante, alguien que empezó desde abajo y construyó un imperio. Pero dentro de la casa, lejos de las cámaras y las galas benéficas, es otra cosa. Es alguien que está convencido de que todo el mundo tiene un precio. Especialmente los hombres que se acercan a mí. Según él, ninguno se acerca por mí. Dice que solo están esperando el momento adecuado. Y ya ha tenido razón, o al menos eso cree. El primero fue médico. El segundo, abogado. El tercero, un emprendedor con esa seguridad que a mi padre le resultaba sospechosamente familiar. Los tres pasaron por la misma cena, por el mismo baño, por el mismo reloj. Y los tres fallaron. Siempre era igual. Veían el reloj, lo tocaban, dudaban. Algunos lo escondían, otros simplemente mentían diciendo que no lo habían visto. Mi padre entraba después, tranquilo, casi divertido. Sacaba el teléfono, mostraba el rastreador GPS y los dejaba en evidencia sin levantar la voz. Nunca llegaban al postre. Al principio, yo lloraba. Me encerraba en mi habitación con esa sensación de vergüenza que no sabía bien a quién pertenecía. A ellos, por lo que habían hecho, o a mí, por haberlos llevado a esa casa. Después de la tercera vez, dejé de llorar. No porque doliera menos, sino porque entendí algo que antes no quería ver. Mi padre no estaba tratando de protegerme. Estaba tratando de confirmar su propia idea del mundo. Necesitaba tener razón. Y para eso, yo era parte del experimento. Entonces apareció Mateo. No tenía nada que ver con los hombres que mi padre aprobaba, ni siquiera superficialmente. Es profesor de historia en un colegio público, y los fines de semana ayuda en un comedor comunitario cerca de su casa. Vive en un apartamento pequeño, conduce un coche viejo y habla de su vida como si no tuviera nada que demostrar. Lo conocí en un banco. Yo estaba ahí por un trámite absurdo que había postergado durante semanas. Él estaba 2 personas delante de mí, con un sobremanila y un libro apoyado encima, leyendo como si el ruido y la fila no existieran. En algún momento miró hacia atrás, notó que yo estaba tratando de ver la portada, y sin decir nada giró el libro para que pudiera leer el título. Fue un gesto mínimo. Pero fue suficiente. No era el tipo de hombre que aparecía en las cenas de mi padre. No tenía ese aire calculado, esa forma de medir cada palabra, cada movimiento. Mateo no parecía estar actuando para nadie. Ni siquiera para mí. Nuestra primera cita fue en un lugar que él eligió. Pequeño, sencillo, mesas de madera, servilletas de papel y un menú escrito a mano. Recuerdo haber llegado con un bolso que probablemente valía más que todo lo que había dentro del local y no saber muy bien cómo encajar ahí. Mateo no hizo ningún comentario. Habló de sus alumnos. Con una precisión que no era técnica, era afectiva. Recordaba nombres, historias, dificultades. Hablaba de ellos como si cada uno importara de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que sostener una versión de mí misma para estar a la altura de la conversación. Cuando se lo conté a mi padre, no reaccionó como esperaba. Ni siquiera levantó la voz. Dejó el periódico sobre la mesa, me miró unos segundos y dijo, con una calma que me resultó peor que cualquier discusión: tendré el reloj listo. Intenté detenerlo. Le expliqué quién era Mateo, cómo vivía, qué hacía. Le dije que no le interesaba el dinero, que esta vez estaba equivocado. Mi padre sonrió apenas, como si ya hubiera escuchado esa frase demasiadas veces. A todo el mundo le importa el dinero, Valeria, dijo. Algunos solo saben disimularlo mejor. La noche de la cena, la tensión empezó incluso antes de sentarnos a la mesa. El comedor estaba impecable, como siempre. Retratos antiguos en las paredes, marcos dorados, candelabros de cristal proyectando sombras largas sobre todo. Afuera, el jardín estaba oscuro, silencioso. Mi padre observaba a Mateo sin disimular. No era una mirada hostil, era peor. Era una mirada que analizaba, que clasificaba. Como si ya estuviera tomando notas mentales antes de que la prueba comenzara. A mitad del plato principal, hizo lo de siempre. Se levantó con una excusa cualquiera, un correo, algo urgente, y salió del comedor con paso tranquilo. Yo sabía exactamente a dónde iba. Podía imaginarlo con total claridad, entrando al baño de visitas, sacando el reloj, colocándolo en el borde del lavabo de mármol con precisión casi quirúrgica. Como si estuviera armando una trampa que ya había funcionado 3 veces.
Me quedé frente a Mateo, con el tenedor en la mano, sintiendo ese golpe sordo en el pecho que aparece cuando sabes exactamente lo que va a pasar, y no puedes evitarlo. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero para mí se sentía pesado. ¿Está bueno?, pregunté, solo para romper algo. Mateo asintió. Sí, mucho. ¿Quién cocina? Doña Carmen. Lleva años con nosotros. Se nota, dijo. Cocina con cuidado. Y siguió comiendo. Así, sin más. Como si estuviéramos en cualquier otra cena. Como si no hubiera una prueba esperándolo al final del pasillo. Yo lo miré un segundo más de lo normal, tratando de encontrar alguna señal, algo que me dijera que entendía dónde estaba, con quién estaba. Pero no vi nada de eso. Solo a Mateo, siendo Mateo. Y eso, por alguna razón, me inquietó más que todo lo demás. El comedor se quedó en silencio después de que mi padre salió. No era un silencio incómodo en sí, pero yo lo sentía cargado, como si todo el aire estuviera esperando algo. Afuera, el jardín seguía oscuro, y la luz de los candelabros hacía que las sombras en las paredes parecieran más largas de lo normal. Mateo terminó de cortar un trozo de carne con calma. ¿Ese retrato?, preguntó, señalando con el mentón hacia una pintura oscura en la pared. ¿Quién es? Seguí la dirección de su mirada. Mi bisabuelo. Llegó de España sin nada. ¿Y tu padre lo puso ahí? Asentí. Para recordar de dónde viene la familia. Hice una pausa breve. Aunque a veces creo que ya no recuerda eso. Solo recuerda lo que tiene. Mateo me miró. No dijo nada de inmediato, pero algo en su expresión cambió. No era lástima. Era otra cosa, más cercana a entender sin necesidad de explicaciones. ¿Estás bien?, preguntó. Y sí, respondí, demasiado rápido. No insistió. Y eso también era parte de él. Sabía cuándo no empujar. 3 minutos después, mi padre regresó al comedor. Entró como siempre, con esa forma suya de ocupar el espacio antes incluso de sentarse. Todo en él estaba bajo control, la postura, el gesto, el ritmo con el que volvió a su silla. Disculpen, dijo. Un asunto que no podía esperar. No se preocupe, respondió Mateo. Mi padre lo miró. Fue una mirada breve, pero suficiente. De esas que parecen recorrer a una persona completa en segundos. Luego tomó su copa, dio un pequeño sorbo y apoyó los dedos sobre la mesa. Y cuéntame, Mateo, dijo con un tono que sonaba amable, pero no lo era del todo. ¿Cuánto tiempo llevas enseñando? 8 años. ¿Siempre lo mismo? ¿Qué historia? ¿No te aburre? Mateo dejó la copa antes de responder. No. Cada año es distinto. El contenido puede ser el mismo, pero las preguntas cambian. Mi padre sonrió apenas. Esa sonrisa que usaba cuando creía haber entendido a alguien. La cena continuó. Las preguntas de mi padre siguieron el mismo patrón de siempre. No eran directas, pero tampoco inocentes. Se movían alrededor de lo mismo, el dinero, la ambición, las decisiones. ¿Y el sueldo alcanza? Para lo que necesito, sí. ¿Y nunca has pensado en algo más rentable? No. Tu generación, continuó mi padre. ¿No sienten presión al ver a otros avanzar más rápido? Mateo respondió todo sin apuro, sin defensas, pero tampoco sin intentar impresionar. Hablaba como alguien que no estaba tratando de demostrar nada. Eso, más que tranquilizarme, me tensaba más. Porque conocía a mi padre. Y sabía que cuando alguien no jugaba su juego, él cambiaba las reglas. En medio de la conversación, Mateo dejó la servilleta sobre la mesa. Disculpen, dijo. Voy un momento al baño. Lo vi levantarse. Lo vi caminar por el mismo pasillo por el que mi padre había desaparecido minutos antes. Y en ese instante, todo se detuvo. Mi padre no se movió al principio. Luego, muy despacio, sacó el teléfono debajo de la mesa. Lo vi de reojo. La pantalla encendida. La aplicación del rastreador abierta. Sus dedos quietos sobre el vidrio. Esperando. Yo no dije nada. No podía. El sonido del reloj de péndulo en la sala marcó el paso del tiempo con una precisión insoportable. Desde la cocina llegó un ruido leve de utensilios. Una de las llamas del candelabro titiló y volvió a estabilizarse. 1 minuto. 2. 3. 4. Mateo regresó. Se sentó como si nada hubiera pasado. Acomodó la servilleta, tomó un sorbo de agua y volvió a la conversación en el mismo punto donde la había dejado. Natural. Sin apuro. Como si el baño fuera solo eso, un baño. Miré a mi padre. Seguía con los ojos fijos en la pantalla. Frunció el ceño apenas. Un gesto mínimo, casi imperceptible.
deslizó el dedo, revisó algo otra vez. Luego guardó el teléfono en el bolsillo interno del saco con una lentitud inusual. ¿Más vino? Pregunté, porque el silencio ya era demasiado evidente. Sí, respondió él. Pero su voz había cambiado. Era plana. Demasiado controlada. Terminamos de cenar sin que pasara nada más. O, al menos, nada visible. Mi padre habló poco el resto de la noche. Mateo no pareció notarlo, o si lo notó, no lo mostró. Siguió siendo el mismo de siempre, tranquilo, presente, sin llenar los espacios con palabras innecesarias. Cuando nos levantamos de la mesa y fuimos hacia la entrada, mi padre hizo algo que no le había visto hacer en mucho tiempo. Lo acompañó hasta la puerta. No por formalidad. Por decisión. La cena estuvo excelente, dijo Mateo. Gracias por venir, respondió mi padre. Se dieron la mano. Yo me acerqué. Mateo me dio un beso corto en la mejilla y salió. Su coche estaba estacionado unas casas más abajo. No llevaba paraguas. Afuera lloviznaba, pero igual caminó sin prisa, como siempre. Mi padre y yo nos quedamos en la entrada mirando cómo las luces traseras se alejaban hasta desaparecer en la esquina. El aire olía a tierra mojada. Buenas noches, dijo mi padre. Y se fue hacia su estudio. Sin sonrisa. Sin teléfono en alto. Sin ninguna escena. Solo el sonido de sus pasos sobre el mármol y la puerta cerrándose. Me quedé ahí, sin moverme. 3 relaciones habían terminado antes del postre. 3 veces había visto a mi padre levantar ese teléfono como si fuera una prueba irrefutable de algo que necesitaba demostrar. Esta vez no. Esta vez no tenía nada que mostrar. Subí las escaleras despacio. No lloré. Pero tampoco sentí alivio. Sentí algo más incómodo. Como si hubiera ganado algo, sin entender todavía qué era. Porque conocía a mi padre. Y sabía que su silencio nunca era el final de nada. Era el inicio. A la mañana siguiente bajé a desayunar a las 8. Mi padre ya estaba en la mesa. Eso no era raro. Lo raro era que no tenía el periódico. Ni el teléfono. Tenía las manos alrededor de la taza de café y la mirada fija en el jardín, como si estuviera viendo algo que no estaba ahí. Tardé unos segundos en entender qué era lo distinto. No estaba calculando. Estaba pensando. Me senté. Doña Carmen me sirvió café sin que yo lo pidiera. Afuera, el jardín seguía húmedo por la llovizna de la noche anterior. Buenos días, dije. Buenos días, respondió él. Silencio. Tomé un sorbo de café. ¿Dormiste bien? Sí. ¿Tú? Regular. No dijo más. Desayunamos así durante varios minutos. No era un silencio extraño para nosotros, pero este se sentía diferente. No estaba lleno de rutina, estaba vacío. Cuando terminé, me levanté. Mateo no tocó el reloj, dijo mi padre. Me detuve. No me giré de inmediato. Lo sé. El rastreador marcó el baño todo el tiempo que estuvo ahí. No se movió. Ahora sí me di la vuelta. Él seguía mirando hacia afuera. Lo sé, papá. ¿Cuánto tiempo llevan? 3 meses. Asintió despacio. ¿En todo ese tiempo no te ha pedido nada? ¿Dinero, contactos, algún favor? Nunca. Otra pausa. Voy a investigarlo, dijo. No lo preguntó. Lo informó. Está bien. Y lo dije sin discutir. Porque discutir eso con mi padre era inútil. Iba a hacerlo igual, con o sin mi permiso. La diferencia era que esta vez yo no iba a fingir que no estaba pasando. Esa misma tarde, Mateo me llamó. ¿Cómo estás? Preguntó. Bien. ¿Tú? Bien. Tengo un montón de exámenes por corregir y el calentador dejó de funcionar, pero fuera de eso, bien. Sonreí sin querer. ¿Cómo te pareció la cena? Hubo una pausa breve. Tu padre es un hombre interesante. Esa es una forma muy diplomática de decirlo. Es inteligente, añadió. Y desconfía de todo. Eso suele venir de algún lugar. No respondí de inmediato. Mateo tenía esa costumbre. Decía cosas que necesitaban espacio, y no lo llenaba con más palabras. ¿Te molestó? Pregunté al final. No me hizo preguntas injustas. Le respondí con honestidad. Si eso no es suficiente para él, es su problema, no el mío. Lo dijo sin dureza. Como un hecho. Y eso, más que cualquier otra cosa, me dio una calma que no esperaba. Mi padre tardó 4 días en decirme lo que había encontrado. Me llamó a su estudio un jueves por la tarde. Ese era su lenguaje para las conversaciones importantes. El estudio olía a madera y a libros viejos.
Sobre el escritorio había una carpeta delgada. Me senté frente a él. O lo investigué, dijo. Ya sé. No tiene deudas. No tiene antecedentes. No tiene relación con nadie de mi entorno. Hizo una pausa breve. Tampoco tiene activos relevantes. Vive en alquiler. Su coche tiene más de 10 años. Sus ahorros son modestos. Eso ya lo sabía. Lo que no sabías, continuó, abriendo la carpeta, es esto. Empujó una hoja hacia mí. Era una lista. Nombres. Fechas. Anotaciones a mano. Son 22 alumnos, dijo. De los últimos 8 años. Lo siguió acompañando después de que se graduaron. Levanté la vista. Algunos tenían problemas familiares. Otros estaban en situaciones de riesgo. Los buscó por su cuenta, fuera del horario escolar. Sin que nadie se lo pidiera. Sin recibir nada a cambio. Bajé la mirada otra vez a la hoja. No dije nada. También hay cartas de familias agradeciéndole. Y un reconocimiento municipal que nunca reclamó. ¿Por qué no? Y dijo que ese tipo de cosas lo incomodan. Le devolví la hoja. Yo ya lo sabía, papá. Me miró. Y no necesitaba investigarlo para saberlo. Solo tuve que escucharlo hablar. Hubo un silencio breve. Me levanté. Fui hacia la puerta. Destruiste 3 relaciones mías con ese reloj, dije, sin girarme. Al médico, al abogado, al emprendedor. Los echaste antes del postre. Y yo terminé llorando en mi habitación, mientras tú estabas convencido de haber hecho lo correcto. No respondió. Y esta vez el reloj se quedó donde lo dejaste. Y aún así, estás buscando otra razón para tener razón. Abrí la puerta. No voy a seguir esperando tu aprobación para vivir mi vida. Salí y cerré sin golpear. Me quedé unos segundos en el pasillo, con la mano aún sobre el picaporte. Esperando algún sonido. Pasos. Una respuesta. Algo. No hubo nada. Solo silencio. Durante las 2 semanas siguientes, mi padre no mencionó a Mateo. Eso era nuevo. Después de cada cena anterior, siempre había un comentario. Una observación. Algo que dejaba claro que su veredicto seguía en proceso. Esta vez no. Hablábamos de la casa, de la fundación, de cosas prácticas. El nombre de Mateo no aparecía. Y ese silencio era más difícil de interpretar que cualquier crítica. Empecé a notar cambios pequeños. Salía más temprano. Volvía más tarde. A veces lo encontraba en la biblioteca con un libro abierto en la misma página durante días. No estaba leyendo. Estaba en otra cosa. El jueves de la segunda semana, doña Carmen dijo algo sin pensar. Su padre estuvo preguntando por el joven, comentó mientras me servía café. Levanté la vista. ¿Qué preguntó? Que cómo me había parecido. Le dije que muy educado. Que fue el único invitado en años que me dio las gracias antes de irse. No dije nada. Pero me quedé pensando en eso. El único. Esa tarde llamé a Mateo. Mi padre sigue investigándote, le dije. Sí, respondió. Me detuve. ¿Cómo lo sabes? La dirección de la escuela me avisó que pidieron información sobre mí. ¿Y no te molesta? Hubo una pausa. Un poco. Pero entiendo por qué lo hace. Yo no. Si lo entiendes, dijo. Solo que no quieres darle la razón. No respondí. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. La grieta apareció un sábado por la mañana. Yo estaba en el jardín con café cuando mi padre salió sin verme. Se sentó bajo el nogal y marcó un número. No intenté escuchar. Pero él nunca ha sabido hablar en voz baja. Necesito que me expliques ese programa, dijo. El de los chicos en riesgo. Me quedé completamente quieta. No, no tengo interés comercial. Solo quiero entender cómo funciona. Pausa. ¿Y el profesor que lo coordina? ¿Cuánto tiempo lleva? Sentí como el café se enfriaba en mis manos. ¿Hay resultados medibles? ¿Datos? Otra pausa. Envíame todo lo que tengas. Colgó. Guardó el teléfono. Y entonces me vio. Su expresión cambió apenas. No era culpa. Era incomodidad. ¿Desde cuándo estás ahí? Desde antes que tú. Asintió. Miró hacia el jardín otra vez. ¿Sabías que Mateo coordina ese programa? Sí. Hay resultados, dijo. 4 estudiantes que terminaron la escuela cuando no se esperaba que lo hicieran. Lo sé. Silencio. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo miré. Porque no habría cambiado nada para ti.
Hizo una pausa. Eso no es del todo justo. Entonces dime cómo es. Se levantó. Caminó unos pasos sobre el césped húmedo. Cuando era joven, confié en alguien que no debía. Me quedé en silencio. Perdí mucho. No solo dinero. Era la primera vez que decía algo así. Desde entonces, aprendí a comprobar antes de confiar. Eso no es lo mismo, respondí. Estás usando lo que te pasó para medir a todo el mundo. Incluso a Mateo. Se giró hacia mí. Su expresión no era defensiva. Puede ser. 2 palabras. Pero viniendo de él, eran suficientes para entender que algo había empezado a moverse. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba hablando contra una pared. 3 días después de esa conversación en el jardín, mi padre tocó la puerta de mi habitación. No entró directamente, como solía hacer. Tocó primero, aunque estaba abierta. ¿Cenas conmigo esta noche? El tono era distinto. No era una orden disfrazada. Era una pregunta real. Sí, respondí. No cenamos en el comedor grande. Eso fue lo primero que noté. Fuimos al comedor pequeño, el de cuando yo era niña. Mesa para 4, luz más cálida, ventanas que daban al jardín lateral. Hacía años que no usábamos ese espacio. Doña Carmen sirvió comida sencilla. Sopa, pollo, ensalada. Esperó a que saliera para hablar. Cuando tenía 28 años, dijo mi padre, tuve un socio. Se llamaba Rodrigo. No lo interrumpí. Éramos amigos desde la universidad. Construimos juntos mi primer negocio real. 3 años trabajando sin parar. Hizo una pausa breve. En el tercer año, cuando todo empezó a funcionar, vendió su parte a un competidor. Sin decirme nada. Lo miré. ¿Te avisó después? Me llamó esa misma noche. Para decirme que ya no éramos socios. Silencio. ¿Y qué pasó contigo? El competidor usó su posición para bloquear todas las decisiones. Al final, tuve que vender mi parte en condiciones que él impuso. Tomó un sorbo de agua. Perdí la empresa. Y casi todo lo que tenía. No dije nada. Pero eso no fue lo peor, añadió. Lo peor fue no haberlo visto venir. Apoyó los cubiertos. Que creía conocerlo. Ese detalle, más que el resto, fue el que cambió algo en la conversación. Porque no hablaba de dinero. Hablaba de confianza. Por eso el reloj, dijo. Asentí, despacio. Después de eso, empecé a probar a las personas antes de confiar en ellas. En los negocios, y en todo lo demás. Pero yo no soy un negocio, respondí. Me miró. Lo sé. Y ellos tampoco lo eran. Pausa. Lo sé, repitió. No intentó justificarlo. No lo suavizó. Solo lo dejó ahí. ¿Por qué me lo estás contando ahora? Pregunté. Dejó el tenedor sobre el plato. Me sostuvo la mirada. Porque tenías razón. Esperé. He estado usando lo que me hizo Rodrigo para medir a personas que no tienen nada que ver con eso. Su voz no cambió. Pero el contenido sí. Y llevo tanto tiempo haciéndolo, que dejé de cuestionarlo. Silencio. Mateo no encaja, añadió. ¿Y en qué? En nada de lo que conozco. Hizo una pausa. No reaccionó como los demás. No tocó el reloj. No intentó impresionarme. No pidió nada. Lo escuché sin interrumpir. Y cuando lo investigué, encontré a alguien que lleva años haciendo lo mismo sin que nadie se lo exija. Porque así es él. Lo sé. Esa respuesta me sorprendió más que todo lo anterior. Terminamos de cenar sin decir mucho más. Pero el silencio ya no pesaba. No estaba lleno de cosas pendientes. Era simplemente un silencio normal. Cuando doña Carmen retiró los platos, mi padre sacó algo del bolsillo interno del saco y lo puso sobre la mesa. Era una foto. 2 hombres jóvenes frente a un local pequeño. Rodrigo y yo, dijo. El día que abrimos. La miré. Mi padre tenía una expresión que no le conocía. Más abierta. Más ligera. ¿Por qué la guardaste? No lo sé. Hizo una pausa. Nunca la volví a mirar, hasta hoy. La guardó otra vez. No empecé siendo así, añadió. Me convertí en esto con el tiempo. No respondí de inmediato. Me equivoqué con los 3 anteriores, dijo después. No sé si eran buenos o no. Nunca les di la oportunidad. Eso fue lo más cercano a una disculpa que le había escuchado en años. No te estoy pidiendo que lo olvides, continuó. No puedo. Lo sé. Me levanté despacio. Solo te estoy pidiendo que no lo repitas.
Asintió una vez. Sin palabras. Subí a mi habitación. No encendí la luz. Me senté en la cama y me quedé un rato en silencio, procesando lo que acababa de pasar. Mi padre no había cambiado de un momento a otro. Pero algo se había movido. Y eso, viniendo de él, era suficiente para no ignorarlo. Al día siguiente le conté todo a Mateo. Fuimos al mismo restaurante de nuestra primera cita. Mismas mesas, mismo ambiente, mismo ruido tranquilo de fondo. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó unos segundos en silencio. ¿A cómo te sientes con eso?, preguntó. Mejor, pero no del todo. ¿Por qué? Porque durante años esperé que confiara en mí. Y ahora que lo hace, no es por mí. Es porque tú pasaste su prueba. Mateo asintió. Es una reacción válida. Lo miré. ¿Y tú?, pregunté. ¿Cómo te sientes con todo esto? Hubo una pausa leve. Hay algo que no te dije. Dejé el tenedor sobre el plato. ¿Qué cosa? Y el reloj. Sentí como todo se detenía un segundo. Lo vi. Lo miré fijo. ¿Lo viste? Sí. ¿Y no lo tocaste? No. ¿Por qué no me lo dijiste? Mateo apoyó el vaso con calma. Porque no era lo importante en ese momento. Para mí sí lo era. Y no esa noche. Pausa. Si te lo decía, todo giraba alrededor del reloj. Y no de lo que realmente estaba pasando. ¿Y qué estaba pasando? Tu padre estaba evaluándome. Y yo decidí no participar en eso. Fruncí ligeramente el ceño. Eso no es lo mismo que no caer en la trampa. No lo toqué porque no era mío, respondió. No porque fuera una trampa. ¿Cómo sé eso? Me miró directo. No lo sabes. Silencio. La confianza no funciona con pruebas, añadió. Funciona con tiempo. Me recosté en la silla. ¿Sabías desde antes que iba a pasar? Él lo sospechaba. ¿Y aún así fuiste? Fui porque querías que fuera. No para pasar ningún examen. No respondí. Pagamos y salimos. El aire afuera estaba frío. Caminamos un tramo sin hablar. ¿Estás molesta?, preguntó. Estoy pensando. ¿Y en qué? ¿En qué sabías algo que yo no sabía que sabías? Sí. Me detuve. Y creo que eso me habría gustado saberlo antes. Tienes razón. Lo dijo sin discutir. Por eso te lo estoy diciendo ahora. ¿Por qué ahora? Porque ahora el problema ya no es tu padre. Lo miré. Ahora somos nosotros. Eso me dejó en silencio. Y si vamos a construir algo, continuó, necesitas saber que vi el reloj y que no cambió nada. ¿Por qué no cambió nada? Porque no necesito ese tipo de dinero. Pausa. Que necesito una vida que tenga sentido. No respondí. Seguimos caminando. En la esquina, se detuvo. La próxima vez que tu padre quiera hablar conmigo, dijo, prefiero que sea sin pruebas de por medio. No era un chiste. Pero había algo leve en cómo lo dijo. Sonreí. Se lo voy a decir. Nos despedimos ahí. Lo vi alejarse sin apuro, como siempre. Y mientras regresaba sola, entendí algo con claridad. Mateo había visto el reloj. Lo había ignorado. Y no necesitó demostrárselo a nadie. Eso no se podía fingir. Esa misma noche le dije a mi padre lo que Mateo había pedido. Lo encontré saliendo de su estudio con un vaso de agua. No rodeé el tema. Mateo dice que la próxima vez que quieras hablar con él, prefiere que sea sin pruebas de por medio. Se detuvo. ¿Sabe lo del reloj? Sí. Lo vio. Y no lo tocó. Hubo un silencio breve. Mi padre giró el vaso entre las manos, una sola vez. ¿Desde el principio? Sí. Asintió despacio. No dijo nada más y siguió caminando hacia su habitación. No insistí. Esa vez no. 3 semanas después, lo vi sentado con Mateo en el jardín. No me avisó antes. Simplemente llegué a la casa esa tarde y ahí estaban los dos, bajo el nogal, con 2 tazas de café sobre la mesa. Me quedé un segundo en la puerta. Mateo fue el primero en verme. Levantó la mano, tranquilo, como si eso fuera algo normal. Mi padre se giró. Vine a hablar con él, dijo. Me acerqué y me senté. Nadie explicó nada más. Doña Carmen apareció con una tercera taza sin que se la pidiéramos. Le estaba contando sobre el programa de becas, dijo mi padre. Miré a Mateo. Me preguntó si conocía estudiantes que pudieran aplicar, explicó. Le dije que sí,
pero que el proceso es demasiado largo para muchas familias. Y tiene razón, añadió mi padre, sin tensión. Lleva años así y nunca lo revisamos. No dije nada. Pero lo noté. Mi padre no solo estaba escuchando. Estaba tomando en serio lo que decía. Se quedaron hablando casi una hora. De estudiantes, de oportunidades, de cosas concretas. Mi padre hacía preguntas directas. Mateo respondía igual. No había juego. No había evaluación. Solo conversación. Cuando Mateo se fue, me quedé con mi padre en el jardín. ¿Por qué lo llamaste? Pregunté. Porque quería hablar con él sin todo lo demás. ¿Le pediste disculpas? Sí. ¿Y? Mi padre tomó el último sorbo de café. Y dijo que lo entendía, y siguió hablando de su trabajo. Asentí. Es así. Hubo una pausa. No te voy a pedir que me perdones por lo anterior, dijo. No tengo derecho. Lo miré. Pero sí quiero que sepas que lo pienso. No todos los días, respondí. Algo en su expresión cambió levemente. No era una sonrisa completa. Pero se acercaba. 6 meses después, Mateo y yo nos mudamos juntos. No fue una decisión dramática. Simplemente empezó a tener más sentido compartir el mismo espacio que seguir dividiéndonos entre 2 lugares. El apartamento era pequeño. Nada que ver con la casa donde yo crecí. Cocina simple, sala con ventanas a la calle, un cuarto justo para lo necesario. Mi padre vino a verlo una tarde. Recorrió todo sin comentar demasiado. Se detuvo frente a la ventana de la sala, mirando la calle como si intentara entender algo. Es pequeño, dijo. Lo sé. ¿Están bien aquí? Sí. Asintió. Se dirigió a la puerta. Antes de salir, metió la mano en el saco y sacó algo. Lo puso sobre la mesa de la entrada. El reloj. Él mismo. No voy a volver a usarlo para esto, dijo. Lo miré. No lo quiero. No te lo estoy dando. Hizo una pausa breve. Mañana lo voy a donar a la fundación. Lo van a subastar. El dinero va a ir al programa de becas. Lo observé un segundo más. ¿De quién fue la idea? De Mateo. Eso me hizo sonreír, apenas. Mi padre salió sin decir nada más. Escuché sus pasos alejarse por la escalera, la puerta del edificio abriéndose y cerrándose. El apartamento quedó en silencio. El reloj seguía sobre la mesa. Lo tomé un momento. Pesaba más de lo que imaginaba. Luego lo dejé en el mismo lugar y fui a la cocina. Mateo estaba terminando de preparar la cena. Tu reloj está en la entrada, le dije. Ni siquiera se giró. No es mío. Ya lo sé. Me senté cerca de la ventana. Pero fue idea tuya. Alguien tenía que darle un uso mejor. Lo dijo como si fuera obvio. Me quedé mirando la calle. La gente pasando, los carros, la vida normal que no necesitaba pruebas para sostenerse. Y entendí algo con una claridad que no había tenido antes. No había ganado una discusión. No había cambiado a mi padre por completo. Solo había hecho una cosa bien. Elegí a la persona correcta. Y con eso, el resto terminó encontrando su lugar.